¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, aquí por la pantalla de C5N. Es un programa especial nuevamente esta noche porque vamos a ejercitar nuestro pensamiento crítico y además, por supuesto, tratar de enhebrar cuáles son los temas que danzan a nuestro alrededor y que merecen justamente el análisis. Y en ese contexto quiero arrancar este programa del día de la fecha hablándole y preguntándole sobre todas las cosas cómo es vivir en lo que algunos denominan que es el margen, que es la periferia. Como toda periferia siempre implica, por supuesto, un centro. ¿Quiénes son los que definen cuál es el centro? Y en todo caso, ¿cuáles son las situaciones que se enhebran una tras otras? ¿Cómo son los sacrificios que se hacen? Vinculado obviamente a esas existencias. Y sobre todo los artificios también que se crean y se recrean porque estamos hablando de la desigualdad. ¿Cuál es el plano? ¿Cuál es la forma que adopta justamente una existencia vinculada a la desigualdad? Sobre todo en el borde mismo que tienen las cosas y que tienen los días y su devenir, por supuesto. Pero además, déjeme preguntarle en esta noche si en ese contexto, en ese cuadro de la desigualdad que uno puede ver que se reitera una y otra vez y que se repite a lo largo del tiempo, ¿no existe acaso una especie de fricción o de tensión? ¿Entre qué, se preguntará usted? Bueno, quizás entre eso que esta noche vamos a llamar, por un lado, la estética que es la herramienta que utiliza el arte una y otra vez para indagar, para emprender algún tipo de marcha, para recorrer, en todo caso, alguna hipótesis quizás, para leer la realidad, y en todo caso también esa dialéctica apunta a lo que podría ser la ética, ¿no? La estética, la ética, que es lo que va a definir aquello que está bien por encima de todas las cosas, y por supuesto la política, ¿no? La estética, la ética, la política, las fricciones que se anudan en un contexto de desigualdad. Y déjeme hacerle otra pregunta esta noche que seguramente va a tener un lugar especial. Ese lugar especial va a estar dado por el concepto de memoria. ¿Cómo se hace desde el margen, desde el borde mismo, desde la periferia, para anudar, para acumular, para sedimentar eso que denominamos memoria? Y en todo caso, ¿cómo hacen aquellos que no participan de la escritura de la historia? Porque claro, la historia y su escritura está, en todo caso, vedada para ellos. Son otros los que escriben la historia. Y en todo caso, ellos ¿cómo hacen para heredar una memoria? Y quizás todos estos conceptos están trabajados de una forma realmente magistral por alguien que ha sido un gran escritor, un gran intelectual como lo fue Héctor Tizón. Héctor Tizón que todavía vive, por supuesto, a través de sus libros. Un Héctor Tizón que nació en Yala, en la provincia de Jujuy, allá por el año 29. Estoy hablando, por supuesto, del siglo pasado. Y que en una primera instancia, en sus primeros años de vida, bueno, va a acusar lo que es el analfabetismo. Él se va a quejar muchas veces de que su familia directamente no reparaba en él y que se crió prácticamente solo en los primeros años hasta que un grupo de maestras, de profesoras le dijeron: pero vos no vas a estudiar, no vas a ir al colegio. Y ahí entró Héctor Tizón en una especie de enamoramiento con la literatura y con los libros que, por supuesto, no solamente lo va a rescatar de esa situación de descuido que él una y otra vez reiteraba, sino que además también lo va a llevar por el mundo académico. Tizón se va a recibir de abogado en la Universidad de La Plata, va a hacer una carrera, va a ser diplomático, va a ser funcionario también, pero al mismo tiempo va a llevar adelante una literatura realmente excepcional. Tizón va a ser un exiliado de la Argentina, va a ser un exiliado de la última dictadura cívico-militar y en ese contexto va a vivir 5 años en España, una España que trataba de integrarlo, pero él, claro está, tenía su cabeza, tenía su corazón en su Argentina y por supuesto también todas las contradicciones del mundo, ¿no? de estar lejos del lugar que lo vio nacer. Va a volver a la Argentina en el año 1982, faltaba muy poquito para el regreso de la democracia y posteriormente se va a instalar nuevamente en Yala, en la provincia de Jujuy, una zona montañosa, un pequeño pueblo que está a 12 kilómetros de San Salvador de Jujuy y que se recuesta sobre la margen derecha del río que lleva su nombre, del río Yala, precisamente allí. Y en ese paisaje inhóspito, Tizón va a encontrar verdaderamente lo que es la quintesencia de su propia literatura, que es local pero que también lo va a hacer universal. Ese es Héctor Tizón, esa es la historia que les traigo hoy, se llama La luz de las crueles provincias, y uno podría decir que allí hay elementos de toda la literatura de Tizón.
de Héctor Tizón. La historia de Luz de las Crueles Provincias, mire, en forma muy sucinta, tiene que ver con una especie de alter ego del propio Tizón, que se llama Juan. Es un muchacho que es hijo de inmigrantes italianos que llegaron a principios del siglo pasado justamente a la Argentina, que tratan de ubicarse en la ciudad de Buenos Aires, pero que no logran hacerlo y que finalmente, bueno, son de alguna manera, yo le diría, trasladados casi, en función de las oportunidades de trabajo, a la provincia de Jujuy. Claro, yo le digo que hay mucho del alter ego de Héctor Tizón porque Juan trata de tener unos primeros años allí bajo el cuidado de sus padres, pero también se siente algo descuidado. Son sus maestras los que lo van a ir guiando. Juan, este protagonista, este carácter principal de la historia, como le pasó a Héctor Tizón, va a estudiar a Buenos Aires, encuentra otro sistema de valores, va a decir Tizón. Encuentra una ciudad que de algún punto le es ajena y que lo remite permanentemente una y otra vez a su lugar de origen. Y es allí entonces que encontramos en su propia literatura elementos que nos empiezan a resonar de una forma realmente contundente. Y esto es algo que seguramente a usted no le va a escapar y me parece interesante comentarlo esta noche. En esa historia también Tizón va a encontrar la historia de sus padres. La historia de quienes son los padres también del protagonista, de Juan, va a transferirnos directamente lo que son los sacrificios que hacen los inmigrantes cuando llegan a la Argentina, los sacrificios que una y otra vez se van a ir imponiendo a lo largo de la historia. Hay una tragedia en el medio, el padre de este personaje fallece muy joven, es la madre la que lo va a ir cuidando hasta que en determinado momento, bueno, allí la historia empieza a anudarse, empiezan a volverse cada vez más densas, más pesadas, los prejuicios que, según Tizón, tienen a la luz las crueles provincias, pero al mismo tiempo tiene la sociedad toda en la Argentina. Y ahí va rompiendo un relato tras otro. Hay desigualdad en esa Argentina que se supone que prometía la América, prometía el ascenso social, prometía el reino de las oportunidades, y Tizón va a denunciar que eso no es así. Pero además va a dejar constancia de que en esas provincias, que claro está, Tizón hace referencia a lo que es una especie de periferia, entendemos que hay allí algún tipo de metáfora también vinculada a otras cuestiones, como puede ser qué pasa con la ética, qué pasa con lo estético, qué pasa con la política como herramienta transformadora. Es en ese contexto entonces, como le decía, que el propio Tizón va a dibujar una especie de recorrido a lo largo de la vida de este personaje. Y este personaje que se llama Juan, lo vamos a ver a lo largo de la novela, que va a encontrar la vejez, que se va a abrazar a su biblioteca, que va a esperar el regreso de su hija, porque para él está claro que en algún momento, en algún lugar, esas tierras que son inhóspitas, esas tierras que lo vieron nacer, que prácticamente él denuncia que lo expulsan, porque lo que dice es, aquel que no se va de aquí es alguien que se va a morir, pero que cuando uno se va, en todo caso, siente la necesidad de volver, ¿no? Establece ese tipo de contradicciones tan interesantes en su propia literatura. Mire, la prosa de Tizón es realmente bella, pero al mismo tiempo le diría que tiene que ver con la austeridad, con ese marco que lo rodea todo, con sus propias historias. Se parecen mucho unas a otras y hay un eco de Juan Rulfo, el genial maestro mexicano, porque él lo conoció en España, porque fue prácticamente un seguidor de su propia literatura y porque entendemos que también en esa escenografía de lo inhóspito, bueno, se reconoce el propio Tizón en lo que es la literatura de Juan Rulfo. Es en ese contexto, es en ese lugar que a mí me parece importante traer algunos elementos esta noche. Yo podría hablarle de cómo esta literatura echa luz sobre historias mínimas, sobre personajes que sabemos que no merecen, en todo caso, para lo que es el mainstream, para lo que es la cultura, muchas veces que se dicta desde Buenos Aires para el interior, pero también a veces que se dicta desde los grandes centros urbanos del orbe y donde la Argentina aparece también en la periferia. Son esas historias que muchas veces no merecen para todo lo que es ese mainstream justamente la atención. Y Tizón echa luz sobre ellos. El genial escritor devuelve lo que es la imagen también de una escenografía, de un lugar, de un pueblo que está para él y en su literatura en virtual descomposición. Para Tizón, vivir es casi recordar y el recuerdo se va deshaciendo en el tiempo, se va desmenuzando. Un poco el ejercicio literario es la búsqueda mismo de esos recuerdos, de esas memorias. Pero también va a establecer contradicciones, fricciones. Va a hablar de qué le pasa a la memoria de nuestros mayores cuando muchos de nosotros tenemos que integrarnos en una sociedad que no quiere aquello, que rechaza aquello y que en todo caso recrea permanentemente un relato al cual, dice Tizón, uno tiene que abrazarse para no morir.
¿no? ¿Qué le pasa a esas memorias que quedan al margen permanentemente? ¿Qué le pasa a aquellos que, en todo caso, no son los que escriben la historia, como yo le decía recién? Pero hay muchísimos elementos que a mí me da la sensación de que son interesantes para recorrer esta noche. Pero si usted me preguntase a mí, bueno, ¿cuál es virtualmente el común denominador de cada una de las obras literarias de Tizón, que yo veo que tiene una raigambre en nuestra actualidad? Mire, yo le diría que hay algo fundamental que introduce Tizón en la literatura, que es el silencio. Pero no cualquier silencio, es el silencio de aquellos que sufren la desigualdad, es el silencio de aquellos que en algún punto rozan lo que uno podría considerar que es directamente, mire, la falta de, en todo caso, de esperanza, de expectativa, de que las cosas pueden ser cambiadas en algún momento y en algún lugar. Es el silencio de aquel al que le es impuesto algo por la fuerza, por la brutalidad, por el peso mismo que tiene muchas veces eso que se llama tradición y que en gran medida son ni más ni menos que perjuicios y prejuicios. Y prejuicios. Y en ese punto me parece relevante también compartir con usted algo que es importantísimo en su literatura, que es que Tizón planta sus personajes. Tizón escribe todas sus novelas, todos sus cuentos desde el lugar de la distopía. No estamos en una literatura que lo que va a plantear es que lo que viene adelante es distópico, es decir, que es mucho peor que lo que estamos viendo. Tizón planta sus personajes en el mismo terreno de la distopía. Lo malo, aquello que está lejos y que es terrible, ya ha sucedido. Ya estamos pisando territorio distópico. Y lo que dice Tizón es, bueno, en todo caso no habría que marginar la posibilidad de la utopía desde este lugar, la posibilidad de reconstruir algo, a pesar de que tenemos todo para creer que esto no va a ser así, a pesar de que no vemos elementos que nos rodean y que permitirían eventualmente recrear una situación de utopía. Pero sin embargo lo que hace Tizón es se planta en ese territorio distópico y en todo caso lo que de alguna manera ayuda a entender es que siempre se está a tiempo, es que siempre se está a tiempo. Me pregunto si no estamos de alguna forma en un territorio parecido. Lo digo en términos políticos, lo digo también quizás en cuestiones que hacen a la vida de todos los días, a la cotidianeidad, a las cuestiones de carácter socioeconómico. Si la distopía no ha llegado en muchas de las cosas que vemos y en todo caso cuáles son los elementos que podrían ayudarnos para reconstruir justamente esos debates tan necesarios hoy, sobre todo para confrontar con lo que es una escenografía de la desigualdad. En esta Argentina donde por supuesto lamentablemente hay más desigualdad y hay menor inclusión, en esta Argentina donde hay mayores niveles de pobreza y de indigencia, que la indiferencia no se haga un lugar entre nosotros y que los virtuales debates que tenemos que darnos, bueno, que lleguen en algún momento, porque el silencio, mire, el silencio no conduce a absolutamente nada. El silencio no conduce a absolutamente nada. Acompáñeme, por favor, señor director.